Hola chicos y chicas, amigos de YouTube. Bueno, hoy tenemos acá, como ustedes pueden ver, el vaso del mixeador. Tenemos huevos, tenemos 6 huevos o 4, como quieran ustedes. Tenemos zanahoria cortada en rodajas, 4 zanahorias cortadas en rodajas medianas. Tenemos arvejas, tenemos aproximadamente de arvejas, tendremos 2 latas o una lata, como quieran. Estas en el canal Piatto Azzurro. Estas en el canal Piatto Azzurro. Tenemos morrón, tenemos un morrón, ahí lo tenemos cortado, ahí está el morrón. Y arriba de todo le pusimos lomitos, atún, el lomito sin sal. Esto lo vamos a mixear todo lo vamos a mixear y después lo vamos a volcar dentro de una tartera. Y le vamos a poner, la vamos a hacer abierta, o sea sin tapa, y lo vamos a hacer al horno. Así que esto, si quieren poner un poquito de sal, le ponen sal. Si le quieren poner nuez moscada, un poco de nuez moscada. Si le quieren poner pimienta negra, le ponen pimienta negra. Eso es a gusto de cada uno y piacere. Estas en el canal Piatto Azzurro. Bueno, a esto que ya lo hemos preparado, le vamos a agregar 4 o 5 cucharadas de maicena sopera. Cucharadas soperas de maicena. 5 o 4 cucharadas soperas de maicena para espesar, para cuando lo metamos al horno tenga consistencia. Bueno chicos, acá pueden ver cómo está puesta las 4 cucharadas de maicena. Ustedes le pueden poner 4 o 5 y siguen mixeando. O sea que teníamos todo lo anterior y ahora más las 4 cucharadas de maicena o fécula de maíz. Bueno, ahora a la tartera le vamos a poner aceite de oliva, otro no, por favor, todo bien. Y lo vamos a esparcir por todos lados, todo el fondo y todas las paredes. ¿Ves que son una cucharadita y media aproximadamente? Así, a ojo lo hago. Es para que no se adhiera la masa a la tartera. Le ponemos después la masa hojaldrada, estirada, y lo mandamos al horno. Obviamente con el relleno de ella. Ya hemos esparcido todo el aceite abajo en la base y en los laterales, todo hasta arriba del molde. Ahí pueden apreciar. Bueno, acá pueden apreciar cómo ha quedado bien adherido toda la masa hojaldrada al molde. Si ustedes no quieren masa hojaldrada, la cambian por otra. A mí me gusta la masa hojaldrada, es light y sin sal. Así que ahora vamos a tirar todo la preparación dentro de la tarta. La tarta, recuerden que va a quedar abierta. Y esto va a ir directamente Estas al en el horno. canal
piatto azzurro. Al horno por unos 35 minutos a 180 grados centígrados o 190, como ustedes prefieran según su horno. Ahí lo tenemos todo, ya está todo. Que no quede nada dentro de la jarra. Traten de que no quede nada. Esos grumos no van. Bueno, chicos, ahí estamos. Y lo llevamos al horno. Bueno, chicos, está muy caliente, pero miren cómo quedó espectacular. Estas en el canal Piatto Azzurro. Lo tengo que cortar con una mano solo. Ahí. ¿Cómo quedó esto espectacular? Ay, no lo puedo cortar, Quiero probar un poquitito. Está riquísimo. Yo lo como sin el... Miren adentro cómo quedó. Miren cómo quedó adentro. Espectacular cómo quedó con la maicena. Miren qué rico cómo quedó, espectacular, y el brillo que tiene arriba. A ver. Ahí abajo lo tenemos con rodajas de arrollado de pollo. Pero a mí me gusta mucho así. Está riquísimo, me gusta un montón. Se le siente mucho el gusto al atún, y se le siente mucho el gusto a la zanahoria y a la cebolla, que me gusta un montón. Bueno, chicos, les agradezco mucho que hayan estado hasta acá. Les pido que dejen un like, un me gusta, compartan en sus redes sociales. Eso ayuda mucho al canal. Dejen un comentario en la caja de comentarios. Eso ayuda muchísimo al canal. Les agradezco mucho por haber estado hasta acá, chicos. Les mando un abrazo grande. Por favor, dejen un comentario. Eso ayuda muchísimo al algoritmo. Recuerden que de eso dependen nuestros ingresos. Les agradezco un montón. Les mando un abrazo grande. Bye, 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 bye.